1, 2, 3, probando. Bueno, entonces como le iba diciendo, hermanos, hoy nos toca estudiar los 144.000 sellados. Para los hermanos que nos siguen por internet, le pido por favor que no se impacienten. Ya pronto voy a retomar de nuevo los estudios de Daniel 11 y le pido por favor que estén atentos los hermanos de internet, porque pronto vamos a retomar esos estudios. No es que hemos terminado, pronto vamos a retomar, vamos a volver a estudiar todo lo que tiene que ver con Daniel 11 y cómo va a culminar la guerra de Daniel 11. Por lo tanto, yo le pido que estén atentos a esos hermanos. Pero ahora he cambiado de tema porque no he podido terminar de cotejar toda la información que hay, y es mucha la información que tengo. Tengo como media docena de anillados así que he estado estudiando. Así que es más o menos el alto así de anillados y información que he sacado de muchas partes. Y falta que termine de estudiar eso, y yo quería compartirlo bien con ustedes, no venir y darle así nomás el estudio. Así que los hermanos que nos siguen por internet estén atentos porque pronto retomamos. Y otra cosa, algunos hermanos me dijeron que ya estaban un poquito cansados con el tema de Daniel 11 y con el tema de hablar de los judíos. Entonces me dice, ¿por qué no descansamos un poquito de eso como para cambiar de panorama? Entonces es saludable hacer un descanso con respecto a eso, y vamos a hacer un descanso de un fin de semana, y ya el otro fin de semana volvemos a retomar, si Dios lo permite, lo que es Daniel 11 y todo lo que encuadra Daniel 11, donde vamos a empezar a ver cuáles son las provincias que caerán, cuál es la conflagración de naciones árabes que van a atacar a Israel, y cuáles son las naciones que van a ser destruidas. Ya van a ver que todo eso está en la Biblia, y vamos a empezar a explicarlo bien a todo eso. Pero mientras tanto vamos a estudiar ahora de paso, como para distendernos un poco y salir del tema de Daniel 11, vamos a estudiar los 144.000 sellados. Así que bueno, hermanos, vamos a meternos en el estudio de hoy y vamos con silencio, con reverencia, a tratar de estudiar este tema. La mayoría de los que están acá ya conocen lo que son los 144.000 sellados. Y muchas otras religiones, por ejemplo los evangélicos, los testigos de Jehová, tienen su postura con respecto a lo que es los 144.000. Y algo que yo siempre he renegado, hermanos, es por qué nosotros los adventistas no tenemos una postura con respecto a los 144.000. Los testigos de Jehová, ellos tienen bien en claro, según ellos, lo que son los 144.000. Los evangélicos tienen bien en claro, según ellos, lo que son los 144.000. Hasta en comentarios católicos, ellos tienen bien en claro lo que son los 144.000. Pero ustedes les preguntan a los adventistas, y la iglesia adventista nunca ha tomado posición a nivel doctrinal de iglesia para saber qué cosas son los 144.000. Entonces, hermanos, como la iglesia no toma postura acerca de lo que son los 144.000 sellados, entonces, hermanos estudiosos que tienen el Espíritu de Dios han tomado la decisión de estudiar y tener una postura. Porque no puede ser, hermanos, que tenemos más de 150 años de existencia y no hay una clara definición de qué cosas son los 144.000. No de quiénes van a ser los 144.000, porque eso nadie lo sabe. Y eso es lo que se cansa la hermana White de decir, que nadie sabe quiénes son los 144.000. Y yo no puedo ser juez y decir, Bernardo va a ser de los 144.000, Elías va a ser de los 144.000, Sergio va a ser de los 144.000. Yo no soy Dios y no puedo decir quiénes van a ser los 144.000. Pero hay un tema, hermanos, que es el tema que nos preocupa como iglesia. ¿Y qué es lo que, si bien es cierto, nadie sabe quiénes van a ser de los 144.000, qué es lo que generalmente preocupa a la iglesia? Si son literales o si son simbólicos. Y yo he escuchado muchos predicadores que empiezan a hablar de los 144.000 y hacen una introducción y siguen el primer tema introducción, el segundo tema introducción, el tercer tema introducción, van al 10º tema y al final nunca han contestado una pregunta. La iglesia quiere saber una pregunta: si el número 144.000 es literal o es simbólico, ¿o no? Nosotros nos preguntamos, ¿y qué es eso de 144.000? ¿Qué? ¿Son los únicos que se van a salvar? Nada más. ¿Por qué aparecen 144.000? ¿Son los únicos que se van a salvar? Entonces, hermanos,
Presten atención. Nosotros tenemos que tomar una postura definida con respecto a eso, y yo quiero hacer un reconocimiento, yo como instructor bíblico y también como grupo. Este tema yo lo he aprendido bien gracias a instructores bíblicos que ha habido acá en Tucumán, gente grande ya, gente anciana, que ha estudiado estos temas. Y yo lo aprendí de ellos. Y los estudiosos acá en Tucumán, hermanos, creemos de esta manera cómo son los 144.000. Nosotros creemos que los 144.000 son como les voy a enseñar. Y yo he aprendido, hermanos, esa doctrina de ancianos de acá que han enseñado este tema. No es mía, no la inventé yo. Ya viene siendo investigada en toda una rama de investigadores acá en Tucumán, donde los estudiosos creen que el tema es como yo lo voy a presentar. Ahora bien, hermanos, les comento algo, hermanos queridos. Este tema de los 144.000 es importante saberlo, porque el paso que vamos a dar nosotros en esta noche va a dejar un poco más claro la cosa para que no nos andemos peleando. La mayoría de la iglesia adventista cree que los 144.000 son simbólicos. ¿Y qué argumento presentan? Ninguno. No hay ningún argumento para creer que los 144.000 son simbólicos. La mayoría cree que los 144.000 son simbólicos. Solamente hay unas poquitas citas del espíritu de profecía que ellos las malinterpretan para llegar a creer que son simbólicos. Por otro lado, hermanos, cabe destacar el hecho de que es lindo creer que los 144.000 son simbólicos, porque ¿cuál es el efecto psicológico que eso produce? Si los 144.000 son simbólicos, significa que todos los que estemos fieles vamos a ser de los 144.000. Hombres, mujeres, todo lo que estamos acá, toda la iglesia adventista son los 144.000. Entonces, por una cuestión de efecto psicológico, siempre se ha preferido aceptar que son simbólicos. ¿Por qué? Porque si son simbólicos, entonces, si yo más o menos me mantengo fiel, soy de los 144.000, y todos somos de los 144.000, y todos nos salvamos y ya está. Entonces es muy fácil decir que los 144.000 son simbólicos para que todos quedemos encuadrados allí. Esa es la principal razón por la cual se cree, hermanos, que son simbólicos. Pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Y el problema es que ahí hay un número. Hermanos, allí en la Biblia hay un número. Y ese número tenemos que saber explicar lo que significa, si es literal o si es simbólico. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, y hermanos, los estudiosos de acá de Tucumán creemos que este tema es así. Pero hablo de los estudiosos, no de los semi-estudiosos y no de los que profesan que estudian, pero en realidad no estudian nada, sino de los estudiosos en serio. Y vamos a ver por qué creemos nosotros de esta forma. En Apocalipsis capítulo 7, para los que están estudiando por primera vez este tema, les va a resultar interesante porque van a ver que no es nada difícil entender este tema. Sin embargo, en la iglesia yo he visto muchas peleas, y yo me acuerdo que una vez yo estaba enseñando este tema de los 144.000, y yo no lo quería enseñar, y nunca lo he impuesto a nadie. Pero me acuerdo que una vez estaba en la primera iglesia donde yo me formé, enseñando este tema, porque me habían pedido que lo explique, y bueno, no faltaron los que les dio miedo y estuvieron en contra, y mandaron un anciano de iglesia a mi casa, y el anciano llegó en el auto a mi casa, y me dice: ¿vos estuviste enseñando esto de los 144.000? Sí. Ah, bueno, me dice, aquí te dejo una fotocopia. Y me dejó una fotocopia y se fue corriendo, se metió en el auto y se fue. Y la fotocopia tenía como 3 hojas nada más. Esto le hablo ya hace como más de 10 años, ¿no? Me dejó una fotocopia y se fue, y esa fotocopia tenía 3 hojas. Ahora, cuidado, no, el anciano es buen anciano, no es malo, es buen anciano, es buen anciano. Pero le habían hecho problema al anciano, cuando había muchos que creíamos así, no era solamente yo, y me dejó la fotocopia en el auto y se fue. ¿Y qué decía la fotocopia? Bla, 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 ningún versículo, ninguna cita, y que todo era simbólico nada más. Entonces,
¿por qué se discute tanto, se pelea tanto si es un tema re sencillo? Ya van a ver, hermanos, que el tema de los 144.000 es un tema hermoso y re sencillo. Ahora, ¿qué es lo profundo y difícil del tema de los 144.000? El tema profundo y difícil es que no sabemos quiénes son y no sabemos quiénes van a ser. Pero si el número es literal o simbólico, es algo muy sencillo. Entonces, yo comienzo diciéndoles que a mi juicio y a mi criterio, los 144.000 sellados son literales. Son literales. Y ya van a ver por qué, hermanos, por qué yo creo eso. Sí. Pero ¿por qué, digamos, en Apocalipsis 7 se hace referencia a que solamente estos 144.000 van a ser los únicos sellados? Muy buena pregunta. Ahora explico eso. Ahora mismo explico. En Apocalipsis capítulo 7, aquí la hermana María José pregunta, si nosotros sabemos que el sellamiento es general, ¿por qué se mencionan solamente 144.000? Buena la pregunta, ahora la contestamos. En Apocalipsis capítulo 7, versículo número 1 al 4 dice, y después de estas cosas, hermanos, después de estas cosas, dice así, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel distinto a los 4, noten, otro ángel distinto a los 4, dice, hermanos queridos, que subía del nacimiento del sol, o sea, del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con grande voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y el versículo 4 dice, y oí, noten, presten atención a esto, y oí el número. ¿Se dan cuenta? Y oí el número. Y oí el número. Yo repito, parece gracioso, pero yo repito porque ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Y oí el número de los señalados. 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y bueno, comienza a nombrar las tribus. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, habla de lo que nosotros como adventistas conocemos, que es el sellamiento del pueblo de Dios. Y efectivamente es el sellamiento del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es la cuestión? Que dentro del sellamiento del pueblo de Dios, el apóstol Juan nota un número especial de señalados, un número especial de sellados. Todos los que son fieles van a ser sellados. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿La hermana Juay fue sellada? Sí. ¿Los cristianos fieles de la época de los pioneros fueron sellados? ¿Los de la Edad Media fueron sellados? Los del Antiguo Testamento, cuando iba a ser destruida Babilonia y se da la visión de Ezequiel capítulo 9 que habla del sellamiento, ¿los de ese tiempo también fueron sellados? ¿Los fieles? Claro que sí, porque el sellamiento se dio a lo largo de toda la historia. Pero sin embargo, hermanos, cuando aquí se habla del sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin, habla de todos, pero menciona y se concentra específicamente en un grupo especial de sellados. Sí, Bernardo. Claro, eso es lo que ya vamos a explicar. Entonces, contestamos a la pregunta de María José, ¿pero por qué menciona 144.000? Bueno, porque habla del sellamiento general, pero dentro del sellamiento general menciona un número especial que es 144.000 sellados. Nosotros, hermanos, yo creo particularmente, a mi juicio, que el número 144.000 es literal. Y noten lo que dice el versículo número 4. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados. Hermanos, para la gente que dice que el número 144.000 es simbólico, yo utilizo la lógica teológica y la comparación de texto con texto sobre todas las cosas. ¿Por qué Juan va a oír un número? Él oye un número.
Y ustedes me dicen, Hugo, ¿y qué significa ese número? No, no es simbólico. ¿Y para qué Dios da un número si significa todo? Si somos todos, si son todos los que se salvan, si son todos los adventistas fieles, ¿para qué da un número que no significa nada y que todo es simbólico? Si todo es simbólico y representa todo, ¿para qué da el número? ¿Dios va a dar un número que no significa nada y que simplemente significa el todo? Y si significa el todo o significa todos los fieles, ¿para qué da el número? ¿Para qué da una cifra numérica? Dios no hace cosas, hermanos, Dios no hace cosas sin sentidos. El número es un número y siempre en la Biblia los números han sido literales. Y ahora, hermanos, yo voy a proceder a hacer una tabla. Acá vamos a hacer comparación de texto con texto. No sé si me pueden facilitar el escritor, ¿cómo se llama? El felpón. Si nosotros vamos a ver el felpón, perdón, el pizarrón, el felpón, bueno, felpón, pizarrón. Si vamos a ver el pizarrón, yo traje acá una tablita que ustedes ya la conocen, pero que es importante que nosotros utilicemos la lógica y utilicemos el razonamiento. ¿Ve por qué no quiero que tomen jugo cuando... Bueno. Le agradecemos mucho a los hermanos que han traído ahí ¿cómo se llama? Los cositos para comer, muy agradecidos, pero le pedimos a los hermanos que no sean intemperantes después cuando finalice el estudio. Bueno, yo traje una tabla, ¿no? Y noten, hermanos, yo les pido por favor, no acepten nada que no se haga con una respectiva comparación de texto con texto. Yo reniego mucho porque uno presenta un montón de fundamento bíblico y de pronto viene uno y dice, no, son simbólicos. ¿Qué fundamento hay? No hay ningún fundamento. Es simbólico porque tiene que ser así, porque debe ser así, porque ¿cómo va a ser de otra forma? ¿Cómo va a ser posible que va a ser literal? No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque la mayoría cree que es simbólico. Exactamente. Lo veía el símbolo. Pero qué casualidad que acá lo oye. Siempre cuando Dios, y muy bien la acotación que hace el hermano Sergio, generalmente siempre los símbolos el profeta lo veía, pero en este caso él oye, no ve. ¿Por qué lo oye? Nosotros hacemos una tabla, hermanos, y ustedes que son estudiosos de la Biblia, fíjense en esta tablita que yo voy a hacer. Aquí, hermanos, yo pongo número, literal, símbolo, ¿sí? Y significado. Por eso es que necesitamos el pizarrón para estas cosas. Aquí va a ir lo literal, aquí va a ir lo simbólico y aquí va a ir el significado de lo que estamos hablando. Literal, símbolo y significado. Hacemos 3 columnas. Y en la primera columna, hermanos, yo pongo, cuando yo digo las 4 bestias de Daniel 7, 4 bestias de Daniel 7. El número 4, ¿es literal o simbólico? Literal. Bestias, ¿es literal o simbólico? Es simbólico. Bestias es simbólico. ¿Y qué significa? 4 reinos o naciones, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora yo digo, por ejemplo, los 10 cuernos de la 4ª bestia, 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible. El número 10, ¿es literal o simbólico? Literal. Cuernos, ¿es literal o simbólico? Simbólico. Cuernos. ¿Qué significa? 10 reinos. Los cérulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, suevos, alamanes, burgundios y anglosajones. Entonces vemos ahí, si yo ahora digo, por ejemplo, las 4 cabezas del leopardo. ¿Quién era el leopardo en Daniel 7? Grecia, el reino de Grecia. 4 cabezas, 4 es literal o simbólico? Literal. Cabezas es simbólico. ¿Y qué significa esto? Los cuatro reinos en que se dividió el imperio griego, que era Seleuco, Casandro, Ptolomeo y Lisímaco. Si ahora yo sigo viendo, hermanos, digo, los 1260 días de Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12 y Daniel capítulo 7.
1260, ¿qué es? ¿Literal o simbólico? Literal. 1260 es literal. Ahora, días, ¿es literal o simbólico? Simbólico. ¿Y qué significa? 1260 años. Noten la coherencia perfecta, y yo estoy haciendo una comparación de textos. Estamos comparando texto con texto y noten la coherencia perfecta de las columnas. Sí. Ese es el único número que es simbólico, y que no es simbólico, es literal, porque también te voy a demostrar que es literal. Ya llegamos a eso. 1290 días. El 1290, ¿dónde va? Literal. ¿Y días? Simbólico. ¿Y qué significa? 1290 años, que tenía que ver con el periodo de dominio de los francos. Cuando dice 1335 días, ¿literal o simbólico? Literal. 1335 lo ponemos en la columna de literal. ¿Días qué es? Simbólico. ¿Qué significa? 1335 años, que va desde el periodo, desde el año 508 después de Cristo hasta el año 1843-44, que es cuando surge ya la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver, la famosa profecía de los 2300 años, 2300 días. ¿A dónde va 2300? 2300 es literal. Días es simbólico. ¿Y qué significa? 2300 años. ¿Sí? Hermanos, cuando digo el cuerno pequeño y vi un cuerno pequeño, ¿dónde va? Literal. O el cuerno pequeño son varios cuernos, es uno. Y cuando dice cuerno pequeño, ¿qué es? Simbólico. ¿Y qué significa? El papado. El cuerno pequeño significa el papado, y ahora van a estar contentos mucho más. El papado terrible y espantoso, el papado que hace tantas abominaciones y tantas cosas horribles en este mundo, ¿sí? Y que también tienen número, que ¿cuál es? Bien, ya no me he ido para otro tema, pero es verdad, tiene un número, es verdad, tiene razón, ¿no? Ya me ha complicado, Bueno. Y ahora noten lo siguiente, hermanos queridos, ustedes que son estrictos estudiosos de la Biblia y que no aceptan nada que no sea comparación de texto con texto. Ahora vengo yo y digo, el número 144.000, ese es simbólico. Lo pongo acá. ¿Y por qué? No, porque sí. Pero porque sí. Y no se discute. ¿Puedo yo ahora venir caprichosamente y voltear toda la comparación de textos que estoy haciendo, y ahora caprichosamente lo puedo poner al número 144.000 en la columna de lo que sería simbólico? No. ¿Y si lo pongo, qué explicación doy? No, hermanos, no se puede. No se puede, hermanos. El número, ¿a dónde iría? 144.000, ¿qué sería? Literal. 144.000 literal. Israelitas, ¿a dónde va? Son 144.000 israelitas, porque son de las tribus de Israel. Israelitas. ¿Y qué significan? 144.000 cristianos sellados especiales. Hermanos, noten esto interesante. Cuando hacemos una estricta comparación de texto a través de esta tabla analítica que nosotros tenemos acá, descubrimos algo. Siempre el número ha sido literal en la Biblia. Lo que acompaña al número es simbólico. Y después se busca el significado de lo que significa cada una de estas cosas. Por lo tanto, hermanos, cuando yo hago la comparación de texto, yo no puedo ahora venir caprichosamente y decir, no, 144.000 es simbólico. Ahora, hay mucha gente, hermanos, que dice, porque hay un número en la Biblia que dice los 7 espíritus de Dios. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, los 7 espíritus de Dios, hermanos, algunos teólogos dicen
de que es el único número que es simbólico porque representa plenitud. Y yo podría decir, bueno, sí, es simbólico, pero también es literal. Porque al decir 7, hermanos, está hablando de lo que serían los 7 espíritus de Dios. ¿Y esto qué significa? 7 facetas o 7 formas de Dios que lo hacen infinito. Y estos 7, qué casualidad que estos 7 están en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos rapidito. En Isaías capítulo 11, hermanos, el Espíritu de Dios estuvo en Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Él recibió el Espíritu Santo, recibió el Espíritu de Dios. Y noten qué casualidad que se mencionan 7 facetas que iba a tener ese Espíritu en el Mesías. En Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y noten lo que dice el versículo 2, rapidito hermanos, porque tenemos que ir rápido. Versículo 2. Y reposará sobre él, y no, ustedes miren mi mano, ¿no? Miren mi mano. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. O sea que el número 7, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, por referirse a lo que es la esencia de la divinidad y la mente de Dios, es dos cosas: es simbólico y es literal. Pero es el único porque tiene que ver, hermanos, con la faceta de Dios, con la forma de Dios y la completitud de Dios, pero aún así no deja de ser literal tampoco, porque muestra cómo iba a ser el espíritu que obró en Cristo y que Cristo estaba poseyendo. Los 7 espíritus de Dios se manifestaron en el carácter de Cristo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Cristo, hermanos, estaba el Espíritu del Señor con toda esa faceta perfecta. Por eso, hermanos, es que en este mundo nunca ha existido un ser tan perfecto como Cristo, porque era Dios hecho hombre. Por eso es que nosotros no podemos ser igual que Cristo, ni igual a Cristo. Y por eso es que se cansa de hablar el espíritu de profecía que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo, porque igual nunca vamos a poder ser, porque ninguno de nosotros es Dios hecho hombre, ni Dios encarnado. Pero semejantes a Cristo, claro que sí, hermanos, pero en Jesús se manifestaron los 7 espíritus de Dios. O sea que este número también es literal, hermanos. Por más que me digan lo que me digan, no deja de ser literal. Entonces, haciendo una estricta comparación de texto, hermanos, no podemos permitir nosotros que de pronto venga un hermano y diga: no, es simbólico. ¿Y por qué es simbólico? ¿Qué me presentas vos? No, tiene que ser simbólico, porque ¿cómo va a ser que va a ser literal? No puede ser literal, tiene que ser simbólico. No puede ser literal, tiene que ser simbólico. Entonces, hermanos, sí. Claro. Claro, claro. Bueno, ahí, pero ahí son literales. Claro, el número 7 es literal. Y después hay otra cosa, pero ya no me quiero desviar hasta ese tema. En Zacarías habla de la piedra que tiene 7 ojos. ¿Alguna vez han escuchado eso? Del cordero que tiene 7 cuernos. Bueno, ya van a ver, el hermano Luis me estuvo pidiendo que estudiemos divinidad. Ya van a ver cuando estudiemos divinidad y entremos a explicar todo lo que significa en profundidad la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya van a ver lo que significa eso. Y van a ver que hay gente que se quiere largar a estudiar la divinidad y no entiende, hermanos. Inventa cosas que lo dejan a Cristo como si fuese un Dios raro, un personaje mitológico. Y lo dejan así con cosas raras. Ya van a ver que tenemos que refutar todas estas cosas. Por supuesto. Claro, es un misterio, dice, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio es que Dios se manifestó en carne. Pero no es misterio lo que Dios revela del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de cómo son. O sea, ahí dice que el misterio de la piedad en Timoteo 3:16 es la encarnación de la divinidad
en la humanidad. Pero se lo puede estudiar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se puede estudiar la Trinidad, que hoy en día les comento que hay mucho problema con el tema de la Trinidad en la iglesia. Hay problemas con la divinidad del Hijo, hermanos, y hay problemas con la divinidad del Espíritu Santo. Hoy en día ya se están creyendo cualquier cosa. Gente que cree que sabe, hermanos, creen que saben, pero no saben nada. Y ahora nosotros vamos a explicar bien y vamos a hacer una refutación bíblica de lo que están haciendo los grupos separatistas al interpretar mal la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, que es un tema hermoso para mí estudiar, tema de divinidad. Hermanos, que nadie los arranque de esta comparación de textos. Nadie los puede separar de la comparación de textos. Si ustedes, hermanos, cambian esto, me cambian el orden, ya no están comparando texto con texto. Entonces volvamos, hermanos, a lo que es el tema que nos toca. Hablando, hermanos, sobre los 144.000, vamos a leer algunas cosas, hermanos. Vamos a leer algunas cosas. En Mensajes Selectos, tomo 2, vamos a ver algunos pequeños fundamentos que presentan ellos para decir que los 144.000, hermanos, son simbólicos. Yo no la pude marcar a la cita porque he salido a las apuradas, pero lo tengo acá el libro. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 301. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 301, dice así, hermanos, página 300 y 301, noten lo que dice acá. Y para los hermanos que nos siguen por internet, le pido por favor que no acepten nada que no sea con comparación de texto con texto. Mensajes Selectos, tomo 2, página 300 y 301, por favor presten atención. El título dice: serán llamados en una resurrección especial. Mensaje a un esposo y a unos hijos en ocasión de la pérdida de la esposa y madre. Estimado hermano, le escribe la hermana Huay, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla y ahora a duras penas puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada. La señora esta había muerto, pero ya estaba sellada. ¿Ven por qué, hermanos, el estudio que yo había dado anteriormente? Los hermanos que nos siguen por internet, les pido por favor que repasen el estudio que yo he dado, que se llama El Sello de Dios, donde en ese estudio yo demuestro que en el Antiguo Testamento ya eran sellados. En la primera centuria eran sellados, en la Edad Media son sellados y en el tiempo del fin son sellados, porque nadie entra al cielo sin ser sellado, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, siempre tienen que ser sellados con el sello de Dios. Ahora bien, hermanos, esta hermana que murió no ha llegado hasta el tiempo del fin y murió y fue sellada. Ahora se dan cuenta, hermanos, por qué cuando habla de que oyó un número, se refiere a que dentro del sellamiento general del pueblo de Dios se estaba haciendo hincapié en un número especial, porque Juan ve el ángel que viene a sellar, ve el ángel del sellamiento, pero él escucha un número especial dentro de todos los sellados. Y ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Y ahí dicen, ve, esta señora es de los 144.000. Bueno, ya lo vamos a explicar a eso. Pero dicen, ve, ella, la señora esta, todos son de los 144.000. ¿Ve? Entonces dice así, y ella estaría con los 144.000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaría durante el tiempo de angustia. Lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Vi que su muerte sería para bien. Entonces hay gente que dice, ve, ella es de los 144.000. Entonces yo no quiero dejar pasar el tema, hermanos, ya nomás hago la interpretación correcta. No le voy a hacer el ataque, sino que ahora nomás la defiendo esa doctrina. Expliquemos bien lo que dice la cita, hermanos. La hermana Huay dice así, hermanos.
viene hablando de la resurrección en el tiempo del fin, ¿sí? Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Hermanos, como nosotros decimos, cuando a mí me enseñaban este tema me decían así: yo puedo estar con el equipo de fútbol, pero no ser del equipo de fútbol. Estar con no significa ser de. Entonces queda clarificado lo que significa. La hermana Juá, esta señora que murió, iba a resucitar en la resurrección especial, que nosotros ya sabemos que esa resurrección se da en la séptima plaga, cuando se da la voz de Dios y se dice hecho es, y viene un terremoto, y ahí se produce la resurrección especial. Entonces esta hermana va a resucitar, porque todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel después del año 1844, resucitarán en la resurrección especial. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Van a estar vivos, y van a estar con los 144.000 que quedaron vivos, porque ya vamos a ver, les hago una pregunta: ¿los 144.000 pueden morir? No, los 144.000 llegan vivos hasta el tiempo del fin. Entonces, otra cita, hermanos, les leo otra cita. Primeros Escritos, página 40. En Primeros Escritos, página 40, hay muchos que dicen: mira, dice, aquí hay otra cita que te muestra que los 144.000 somos todos, y por lo tanto es simbólico. Cuando dice triunfaron y hablan de que también la hermana Juay iba a estar con. En Primeros Escritos, página 40, Primeros Escritos, página 40, dice así, hermanos. Dice así, hermanos, presten atención. Hablando de la victoria que obtienen los fieles cuando ya se salvan, dice así: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas. Hermana Juárez está hablando de una visión que ha tenido, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, y en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra, y él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Y el ángel me dijo, y presten atención, y el ángel me dijo: entonces debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Repito, hermanos, el ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Entonces dicen: ve, la hermana Juárez de los 144.000. Pero no es de los 144.000, hermanos, porque la hermana Juárez murió, y los 144.000 es un grupo que va a quedar en el tiempo del fin, que no verá la muerte y que pasará a través del tiempo de angustia. Entonces aquí no dice que la hermana Juárez es de los 144.000, sino que con los 144.000 va a viajar a todos los mundos y podrá visitar todos los planetas como una recompensa, ella y ustedes también. Si ustedes también son fieles, hermanos, son fieles a Jesús, también van a tener el privilegio, con los 144.000, de visitar todos los mundos.
pero con, no de. Ojalá que sean de, pero no con. O sea, yo voy a ir con los 144.000, pero capaz que no sea de los 144.000. Entonces, esta es otra cita que muestra que la hermana White no era de los 144.000, sino que ella, como fue fiel, resucitará en la resurrección especial, en la séptima plaga. Y en el cielo, cuando estemos en el cielo y después en la tierra nueva, la hermana White va a viajar con los 144.000 a otros mundos y los visitará. Pero no será de los 144.000, sino que viajará con los 144.000. ¿Queda claro, hermanos? Pero hay gente que no entiende la gramática y lee así al tuntum. Se lee al tuntum, hermanos. Otra cita que les quiero mostrar. Conflicto de los siglos, página 695. Conflicto de los siglos, página 695. Hay que comparar fundamento con fundamento para entender bien las cosas. En Conflicto de los siglos, página 695, dice así, presten atención, hermanos. Dice así: los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados también para mirarlo en su gloria, y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Bien, hermanos, aquí está hablando de que para el tiempo del fin, hermanos, para el tiempo del fin va a haber, se habla de una resurrección, hermanos. Y aquí en este caso se estaba hablando de lo que les acabo de decir recién con respecto a la resurrección especial, para que vayamos comparando cita con cita y veamos cómo se entrelazan. Pero vamos a ver una cosa interesante. Hablando de esta resurrección especial, vamos a ver que los 144.000 nunca murieron, sino que pasan a través del tiempo de angustia, nunca mueren, son redimidos de entre los vivos, de entre los hombres que están vivos, para llegar vivos a ver la venida de Cristo. Y esta misma cita quiero compararla con otras que les traje acá. Sí. Claro, ya lo explico a eso. Esta cita, hermanos, es otra cita que agarran, hermanos, muchas personas para decir que los 144.000 son simbólicos. Esta cita de la hermana White, Conflicto de los siglos 695, diciendo, todos van a resucitar en la séptima plaga, en la resurrección especial, todos tendrán victoria, todos serán victoriosos, todos serán de los 144.000. Otra cita, hermanos. En Primeros Escritos, y esta sí que, esta van a entender un poco mejor. En Primeros Escritos, página 36 y 37, Primeros Escritos, página 36 y 37, fíjense lo que dice acá, hermanos. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos, y está hablando de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, y presten atención. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. ¿Y cómo se llama ese tiempo?
el tiempo de angustia de Jacob. Cuando se dé el decreto de muerte se llama el tiempo de angustia de Jacob, que es el último tiempo de angustia. ¿Se acuerdan, hermano? Tiempo de angustia previo, tiempo de angustia de las 7 plagas, y el último tiempo de angustia, ¿cuál es? El tiempo de angustia de, de Jacob. ¿Sí? No se burle, Luis. Ya le vamos a hacer una pregunta acá. Bueno. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Eso es el tiempo de angustia de Jacob. Y noten, hermanos, este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Y después de que habla de que todos los santos clamaron, ahora dice, los 144.000 triunfaron. Habla de los dos, de todos los santos, y también dentro de ese grupo de todos los santos habla de los 144.000 que triunfaron. Entonces, ¿qué significa, hermanos? En el tiempo del fin va a haber 144.000 cristianos especiales que serán sellados y que serán poderosos, serán dirigentes, serán líderes, serán profetas. Pero no serán los únicos que se salvarán, sino que serán los que llevarán a término a la iglesia. Y son los que pasarán principalmente por el tiempo de angustia de Jacob, son los que pondrán el pecho en el tiempo del fin, los que van a liderar en el tiempo del fin, son los primeros que los van a encarcelar, a los que los van a querer matar, son principalmente ellos, porque serán reconocidos en el mundo también como los líderes. Así como en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana de la primera centuria, se sabía quién era Pablo, quién era Pedro, quién era Juan, quién era Bernabé, quién era Timoteo, quién era Apolos. No se sabía quién eran los laicos comunes, pero se sabía bien quiénes eran los dirigentes. Así también en el tiempo del fin, hermanos, se van a dar cuenta, todo el mundo sabrá quiénes son los 144.000, porque son los dirigentes que llevarán adelante la iglesia y que son los que pondrán en orden la iglesia. Y hermanos, yo no veo la hora que llegue ese tiempo cuando esos profetas poderosos pongan en orden la iglesia. Pero ya van a ver. Ahora dice acá, hermanos, los 144.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba en agonía, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí comienza a hablar de otra cosa ahí, hermanos. Pero básicamente ahí habla de que lo que me dice Primeros Escritos, página 36 y 37, una sola cosa. Que los 144.000 pasan a través de ¿qué? Del tiempo de angustia de Jacob. Del tiempo de angustia de Jacob. Lo que acabo de leer en Primeros Escritos, página 36 y 37, dice que triunfaron. ¿Y de qué? ¿De qué viene hablando el contexto? Del tiempo de angustia de Jacob, que fue el decreto de muerte. Le hago una pregunta, hermanos. ¿La hermana White pasó por el tiempo de angustia de Jacob? ¿La señora esa que murió pasó por el tiempo de angustia de Jacob? No, no pasaron. Pero aquí dice que los 144.000 pasan y triunfan. Por lo tanto, los 144.000 son personas que van a quedar vivas y que pasarán por el tiempo de angustia. O sea que no podemos decir que los 144.000 son simbólicos o que los 144.000 son todos, porque hay un montón de hermanos nuestros que fueron fieles, como por ejemplo los pioneros, y que ya murieron, y que no han pasado por el tiempo de angustia de Jacob. Otra cita, hermanos. Hay una cita, hermanos, que está en Conflicto de los Siglos, página 707. En Conflicto de los Siglos, la página 707, y nosotros nos cansamos de mostrar fundamento, pero la gente no quiere razonar. Entonces nosotros leemos, y bueno, cada uno piense como quiera, hermanos. Pero para mí tiene que haber comparación de texto con texto. Dice así, página 707, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres.
Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Presten atención a lo que voy a leer. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, noten, ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos. ¿La hermana Huay puede ser uno de estos, hermanos? No, porque ella murió, y ella no va a ser trasladada de entre los vivos, ella va a ser trasladada de entre los que resucitaron de los muertos. ¿Se entiende eso, hermanos? Porque la hermana Huay, con todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, van a resucitar en la séptima plaga, en la resurrección especial. Y son muertos que resucitarán para ser transformados, glorificados y llevados al cielo. Pero son muertos que resucitan. Pero aquí dice que los 144,000 son retirados de entre la tierra, de entre los hombres, de entre los vivos. Y si dice entre los vivos es porque nunca han muerto. Vuelvo a repetir, hermanos. Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Y noten, hermanos, estos son los que han venido de grande tribulación. ¿La hermana Huay ha venido de grande tribulación? No. Cuando ella resucite, resucita ya en la séptima plaga, junto con esa otra señora, y junto con todos los pioneros, van a resucitar en la séptima plaga, y qué suerte ellos, ¿no? Porque no van a pasar por la grande tribulación, solamente resucitan en la séptima plaga para verlo venir a Cristo, y Cristo viene, los transforma y los lleva y ya está. Pero los que estamos vivos, y los que hayamos quedado vivos, tendremos que beber el cáliz. No nos salvamos, tendremos que beber el cáliz y pasar por el tiempo de angustia de Jacob. ¿Saben lo que va a ser eso, hermanos? Pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Tengo un estudio sobre eso, que hace tiempo que lo quiero dar y nunca he podido darlo. Ya les voy a mostrar lo que es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, hermanos, dice así, hermanos. Estos son los que han venido de grande tribulación. La hermana Huay no, la otra señora tampoco. Han pasado por el tiempo de angustia, hermanos. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. La hermana Huay va a pasar por las 7 plagas. La otra señora, los pioneros, tampoco, hermanos. Y dice así: pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. ¿La hermana Huay ha visto eso? ¿La otra señora? ¿Los pioneros? No. El sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos y hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni sobre ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida,
y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 al 17. Ni la hermana Huay, ni la otra señora, ni los pioneros, ningunos han visto la tierra asolada por los juicios de Dios, ni han visto el sol que quema a los hombres, porque la plaga del sol se da en la cuarta plaga. Pero la liberación y la resurrección especial se da en la séptima, o sea que ellos no han pasado por eso. ¿Ven por qué, hermanos, hay que analizar este tema y no hablar tonteras? Y no hablar cosas que no son. Y sin embargo, ustedes van a ver que dentro de la iglesia hay discusiones acaloradas con respecto a este tema, cuando es un tema sencillo. Lo misterioso está en quiénes serán y cuándo se manifestarán dentro de poco. Eso es lo complejo y lo misterioso, pero no si es literal o simbólico, eso es sencillo. Ahora, otra cita, hermanos queridos, dice así. Sí. Nadie sabe. Hay algunos que creen que aparecen un poquito antes. En la lluvia tardía se hacen evidentes, lógico, ahí aparecen sí o sí. Pero yo creo que antes del descenso de la lluvia tardía ya se va a notar y se van a ir perfilando quiénes serán. Por eso la hermana Huay dice, pronto sabrán, los mismos hermanos sabrán quiénes serán de los 144.000. Esto lo sabrán dentro de muy poco. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos que ir avanzando en estos estudios. Los testigos de Jehová saben, los católicos saben, los protestantes saben. Luis, por favor. Todos saben, hermanos. Y resulta que nosotros no sabemos nada. Yo tengo libros de los testigos de Jehová, y eso es lo que hablaba con Olguita hace rato. Tengo libros ahí en mi casa donde ellos tienen bien en claro lo que son los 144.000. Y nosotros no tenemos en claro. Bueno, sigo leyendo, hermanos queridos. Otra cita dice, y esto sí que está muy bueno, hermanos. Primeros Escritos, página 15, 16 y 19. En Primeros Escritos, hermanos, página 15, 16 y 19, es ya por demás claro lo que dice la hermana Huay acá. Y por eso es que los hermanos no tienen que tener miedo de estudiar estas cosas, porque son cosas sencillas y fáciles de entender cuando las estudiamos bien comparando texto con texto. En la página 15 dice así: los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Entonces, hermanos, aquí habla de los 144.000 que están vivos en el tiempo del fin. Y aquí habla de la liberación que se da en la séptima plaga, y cuando se da la séptima plaga, hermanos, dice que ellos están vivos. Que era lo que yo les explicaba en otras clases pasadas, que cuando venga la séptima plaga, Dios les da un regalo a ustedes. Desde la liberación hasta la segunda venida de Cristo, Dios les da un regalo a ustedes. Los glorificará parcialmente con una gloria preciosa, llena de colores. Y en ese tiempo, cuando los impíos quieran destruirlos, por varios días estaremos así. Ustedes extenderán la mano en el nombre del Señor y caerán rendidos a sus pies, y caminarán por la tierra glorificados. Que ya vamos a explicar lo que es la séptima plaga, eso en un momento más adelante. Ahora, hermanos, la página 16 dice así. En la página 16 dice lo siguiente: luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto.
se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Los 144.000 estaban vivos. Bien. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Hermanos, si ustedes sacan aritmética, van a ver que 12.000 por 12.000 va a dar 144.000. Entonces, qué casualidad que forman el cuadrado perfecto, y eso te muestra que son un número literal también por el cuadrado que ellos están formando. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y habla de los 144.000, otro detalle que nos muestra que son literales y no simbólicos. Y ahora en la página 19, hermanos, Primeros Escritos, página 19, es hermoso leer esto, hermanos. Ya algún día vamos a dar un estudio de lo que es el cielo, hermano. A mí me da ganas de llorar cuando leo lo que va a ser el cielo. La gloria, el poder, vamos a tener cuerpos poderosos, luminosos, glorificados, con alas, con capacidad de materializarnos y desmaterializarnos y viajar a través de las dimensiones del tiempo y del espacio. Un cuerpo poderoso, luminoso, de colores, algo precioso, hermano. Ustedes no se imaginan lo que va a ser cuando se nos dé la recompensa, hasta tal punto que dice Pablo, cosas que ojo ni vio, ni oído yo. Pero ¿cómo puede ser si yo le estoy contando algo hermoso? Pero ni aún así oído no oyó, ni siquiera ha subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No se pierdan el cielo, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús les digo, no se pierdan. Yo me imagino si me salvo y lo veo a Luis con alas volando, a Emilio con alas, a todos los hermanos, a Elías ahí volando, y a Inés, y a Elías, por ejemplo, riéndose de alguien ahí, no sé si hablé, a María Silvia, y pensar que hay hermanos que se van a perder eso. Tratemos de no perdernos eso, hermanos. Y cuando yo vaya volando no voy a querer volar cerca de Luis, porque por ahí él va a ser un poco ahí. A Nelson también, él va a andar volando también por ahí. Lo van a estar retando porque va a ir volando, ahí va a chocar a algunos hermanos que vuelan también ahí. Cada uno va a tener su lugar, hermanos, para volar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Mansiones preciosas que vamos a tener en el cielo, cosas muy lindas. Ahora noten, hermanos, sigue hablando la hermana Juay de los 144.000 y dice esto, hermanos. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermosos, toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Y cuando íbamos a entrar, iban todos así en patota, todos los salvados iban dirigidos por Jesús, iban todos, ¿no? Me imagino que ahí capaz que estábamos, hagamos de cuenta que nosotros estamos salvados, todo el grupo pequeño, y vamos todos ahí con Nelson, con María Silvia, con Bernardo, y Cristo nos va dirigiendo.
y de pronto vemos el monte de Sión rodeado por otros 7 montes, y en el monte de Sión un hermoso templo. Y decimos nosotros, ¿y ese templo qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y quiénes entran ahí? Y noten, hermanos, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos todo, ufa. No sé si me explico. Dice acá, y exclamamos todos, aleluya. Ninguno dijo, no. Entonces no puede ser simbólico, es literal, hermanos, porque si fuese simbólico, Cristo no diría, momentito, a este templo entran solamente los 144.000. Pero hermanos, es literal, ¿por qué? Porque si fuésemos todos, ¿se imaginan los miles de millones de salvados entrando en un templito que está en la punta de un monte? ¿Cómo se entra? Hermanos, no pueden ser todos los salvados de todas las épocas, ni tampoco toda la iglesia adventista. Cristo los frena. Dice la hermana Juay, todos íbamos a entrar, pronto íbamos a entrar todos. Dice Cristo, no. Únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y capaz que estamos todos salvados ahí y Nelson entra. Y yo no, pero yo exclamo aleluya. Y capaz que entra Bernardo y Luis no. Y Luis se enoja y hace berrinche. No sé si me explico. Y capaz que lo vemos entrar a Emilio. Y algunos hermanos se van a enojar ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hermanos, bueno, entran. Pero, hermanos, a mí me llama la atención lo que dice la página 19. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Y ahora noten. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Esto sería ambiguo si los 144.000 fuésemos todos, porque entonces la hermana Juárez hubiera dicho, he visto algo normal, he visto un montón de tablas de piedra donde estamos todos. Estoy yo, están ustedes, están todos. ¿Qué tendría de especial, hermano, que lleguemos al cielo y yo vea tablas de piedra donde están escritos todos los salvados de todas las épocas y toda la iglesia adventista y todo? ¿Tendría algo de especial eso? No tendría absolutamente nada de especial. Pero lo que la hermana Juárez le sorprendió es que vio tablas de oro, de piedra, en que estaban escritos con letras de oro los nombres de los 144.000, nada más y únicamente. Y eso es lo que le sorprende a ella. Y ya vamos a ver, ¿sabían eso? Que la Biblia también dice eso. Ya le voy a mostrar una cosa. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos, etcétera, etcétera, y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Y bueno, sigue comentando lo que vio, todas esas escenas que ella vio, y ella se contaba porque estaba en visión. Cuando ella estaba en visión se contaba con todos, pero no es que era de los 144.000, eso se cae de maduro. Y lógico, tendría que ser todo simbólico, pero como yo digo, es una ambigüedad, hermanos. ¿Y por qué Cristo va a hacer un verso, perdonando la expresión, no lo digo con mucha reverencia, Él va a hacer un versito poético, no, y hace toda una escena, se para, levanta su mano, alza su voz melodiosa, se paran todo y hace una exclamación diciendo únicamente aquí entran, hace todo un teatro el Señor y dice aquí solamente entran los 140, toda una escena para que al final entren todos y sean todos. ¿Para qué tanta escena?
Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que usando la lógica nos llevamos a entender, llegamos a comprender de que Cristo es perfecto y las explicaciones que Él da son perfectas? Y lógico. Lógico. ¿O no, Luis? ¿O no, Elías? Elías ahí se me ríe. Bueno. Entonces, hermanos, yo creo que queda claro eso. Ahora bien, hermanos, no voy a leer todas las citas porque no nos va a llevar mucho tiempo. Por ejemplo, hermanos, en Deseado de toda la gente, página 390, ahí habla de los que van a quedar vivos en el tiempo del fin y se refiere a los que quedarán vivos sin ver la muerte. Hermanos, la Biblia, en Deseado de toda la gente, página 390, habla una cosita, habla de la visión en el Monte Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús va al Monte Santo y se produce la transfiguración? ¿Quién aparece a Jesús ahí? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés y Elías aparecen ahí. Me extraña araña. Bueno, estamos cansados, ¿Ve por qué no quería que tomen jugo antes? Después ustedes se enojan conmigo. Nunca, el jugo para después. Por eso, Emilio, yo a él no le pregunto, porque lo he visto que ha roto varios manillas desde acá. No le quiero preguntar nada, ya. Bueno. Hermanos queridos, en el monte de la transfiguración se le aparece Moisés y Elías. No, yo también a veces me olvido. Moisés y Elías. Pero al ser una transfiguración, ¿qué simbolizaba eso? Claro, porque simbolizaba la venida del reino. La venida del reino donde Moisés, ¿a quién simboliza? A aquellos fieles que vivieron, murieron y resucitarán en el tiempo del fin. Y hermanos, el otro, ¿quién era? Elías representa a aquellos, a ese grupo, que no conocerá la muerte, hermanos, pero estará vivo en el tiempo del fin. Pero hay un problema. La hermana Huay también habla de Enoc, que era lo que dice Bernardo. Y dice que Enoc representa también a los que estarán vivos sobre la tierra cuando Cristo venga. Pero hay un problema. Moisés representa a los que vivieron y murieron y resucitaron. Eso representa a Moisés, a los que van a resucitar en el tiempo del fin. Pero Enoc representa a los vivos en el tiempo del fin y Elías representa a los vivos en el tiempo del fin. Entonces hay una ciencia ahí. Sí. No le va a errar, ¿no? Bueno. Exactamente. Enoc representa a toda la iglesia que estará viva cuando Cristo venga. Pero Elías, que fue un profeta ultra poderoso, hermanos, ultra poderoso y muy especial, que no era un laico común y corriente de la iglesia, hermanos queridos, Elías representa a los 144.000 que también estarán vivos cuando Cristo venga. Por eso es que se dan tres símbolos. Moisés, los que resucitarán; Enoc, todos los santos fieles que estarán vivos; y Elías, que es un grupo especial de 144.000 sellados, fieles, poderosos, profetas, dirigentes, líderes, que estarán vivos cuando Cristo venga. Por eso vamos al texto que nos decía Bernardo en Malaquías capítulo 4. Vamos, hermanos, rapidito a Malaquías capítulo 4. Ya llegamos a eso ahorita, ya explicamos eso. Pero ahí yo ya me pongo un casco de plomo acá en la cabeza por cualquier cosa. En Malaquías capítulo 4, hermanos, versículo número 4 al 6. Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice así: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Bueno, esta profecía, hermanos, tiene dos cumplimientos. La primera es con Juan el Bautista, pero Juan el Bautista preparó la primera venida de Cristo. ¿Y la primera venida de Cristo es el día grande y terrible de Jehová? No, es la segunda venida de Cristo, por lo tanto esta profecía todavía va a tener un cumplimiento futuro, ¿sí? Y dice el versículo 5, he aquí yo os envío a Elías el profeta. Elías el profeta. Hermanos, Elías el profeta. ¿Y qué significa? ¿Que va a venir un hombre que se llame Elías o va a resucitar el antiguo profeta Elías? ¿Eso significa? No, se refiere a un grupo, porque esto es simbólico, hermanos. Y da una característica, que este grupo sería profetas, poderosos profetas, como Pablo, como eran los apóstoles que tenían, aparte de tener el don del apostolado, eran profetas, un grupo profético, un grupo de profetas. Y dice así, hermanos, y dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra, hermanos. Para el tiempo del fin, los que van a estar vivos son dos grupos, los que representan a Enoc y los que representan a Elías. Los que representan a Enoc son todos los santos fieles consagrados que hacen la obra. Y los que representan a Elías serán dirigentes especiales, profetas poderosos con la potencia del Espíritu Santo que tendrán que dirigir a la iglesia, porque ¿qué la iglesia se va a dirigir sola y cada uno va a hacer lo que bien le parezca? No, hermanos, va a haber una cabeza que va a guiar a la iglesia. ¿Alguien puede hacer una comparación del texto y tomar en Apocalipsis 14, cuando habla 144.000, en el versículo 4, cuando dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias? Exactamente. Para el Cordero. Y yo, bueno, otro va y dice, bueno, que no hubieron ya un grupo de redimidos que fueron primicias para Cristo. Claro, ya hubo una primicia que está en 1 Corintios 15, la primicia que fue los 24 ancianos que resucitaron con Cristo en la resurrección de Cristo. Pero eso no fueron 144.000, fueron 24. Y esto está para el tiempo del fin, y eso se dio en la primera venida de Cristo, y esto está para el tiempo de la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Pero ya que Luis tocó ese tema de las primicias, vamos a contestar con lo que dijo Luis la pregunta que hizo Olguita recién. Los 144.000, hermanos, ¿son varones o son mujeres? Son todas mujeres, dicen acá. Todas mujeres, dice así. Entonces, todas mujeres. Entonces, Olguita, María Silvia, Inés, María José, son 144.000, dice. Bueno. Según lo que nosotros hemos leído en Primeros Escritos, página 19, dice de que estos 144.000 entran en ese santo templo, ¿se acuerdan en la visión? ¿Y qué se hace en un templo, hermanos? En un templo se lleva un servicio sagrado. Y de acuerdo a todos los templos que hubo acá en la tierra que tenían que ver con la adoración y el servicio de Dios, ¿alguna vez en el pueblo de Israel hubo sacerdotisas mujeres? No hubo sacerdotisas mujeres. Siempre los sacerdotes eran hombres. Y cuidado, no cualquier hombre. Ojo, eran hombres y no cualquier hombre. Encima, no podía ser cualquier hombre. Tenían que ser de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví tampoco podía ser cualquier hombre. Tenían que ser por turno, de acuerdo a su orden, y los que eran escogidos para estar, los que ministraban adentro del santuario y los que ministraban afuera. No todos tenían el mismo ministerio, hermanos. O sea que los sacerdotes siempre fueron hombres y no cualquier hombre. Encima Dios escogía de entre los hombres quién tenía que ser el escogido. Y tenía que ser de acuerdo a una determinada tribu, que era la tribu de Leví. Entonces, hermanos, los 144.000 son literales y son hombres. Ese otro tema, no quiero explicar ese tema, pero eso ya queda para otro estudio que capaz que nunca lo hagamos porque no viene al caso. Mucha gente pregunta, ¿serán judíos o no serán judíos? No contesto porque ese es otro tema es. Sí, Olguita. Cuando dice el nombre lo divide a
Exactamente. ¿Qué relación tiene eso? Bueno, eso es lo que yo les quiero explicar, que si son judíos o no son judíos, y por qué será que nombra las 12 tribus de Israel, eso es ya para otro estudio. Ya después les voy a explicar qué cosa significa eso. Lo que estaría queriendo significar ahí es que posiblemente haya sangre judía mezclada entre aquellos que van a ser de los 144.000. Bueno, pero yo soy Ortiz, y Emilio es Emeterio, y Luis es Arauz, y Bernardo es Juárez, y María José es Gómez. Por ejemplo, y el apellido, pero tenemos apellidos españoles, o sea, visigodos. Y yo digo, y bueno, pero yo no voy a ser, no tengo sangre judía, no sabemos. Porque yo les voy a mostrar un estudio que les voy a dar mañana o el domingo, no se lo pierdan. Les voy a mostrar dónde está la sangre de las 10 tribus perdidas de Israel. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes que dice la Biblia, y en aquellos tiempos yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Nombra 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus corazones y en la mente de ellos las escribiré. ¿Por qué dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Y nombra 2 casas. Y dice así, porque en el Antiguo Testamento había 2 reinos, el reino del norte, que era Israel con Samaria, y el reino del sur, que era Judá con Jerusalén. El reino del norte, hermanos, contenía 10 tribus, y el reino del sur contenía 2, que era Judá y Leví. Y el reino del norte contenía 10 tribus. Y viene un misterio, hermanos, que ahí se va a poner contento Luis y María Silvia y María José cuando yo enseñe ese tema, porque es impresionante lo que les voy a enseñar. El reino del norte fue llevado cautivo a la tierra de Asiria en el año 722 a.C. Y esas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a un solo punto, a Asiria. Y después, desde allí, hermanos, en adelante, desde Asiria, fueron vendidos a todas partes del mundo, y las 10 tribus se perdieron para siempre, y no queda rastro de esas 10 tribus. Ahora les hago una pregunta. La tribu de Judá, a pesar de que fueron llevados cautivos en el año 70 e incluso fueron dispersados en todas las naciones, ¿la tribu de Judá se perdió su sangre, su raza y su identidad? Nunca. Pero de las 10 tribus de Israel, ¿se perdió su raza, su sangre y su identidad? Sí. Ya les voy a mostrar, hermanos, ¿qué pasó con esa sangre de las 10 tribus que se perdieron del reino del norte? Hermanos, cuando yo estudié ese tema, hermanos, ha sido fabuloso lo que he descubierto. Ha sido extraordinario. Hermanos, la sangre israelita de las 10 tribus del norte se mezclaron con los africanos, los chinos, los orientales, los partos, los elamitas, los escitas. Por eso es que en Hechos capítulo 2, cuando se produce la reunión de los judíos en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice que en Jerusalén se habían reunido varones israelitas de todas las naciones bajo el cielo. Y dice de las partes de África, de las partes de acá, de allá, de todos lados. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, hermanos, la tribu de Judá estaba en su tierra. Pero las 10 tribus de Israel no, porque ya desde el cautiverio asirio en el año 722 a.C. se habían perdido por todo el mundo, y esas 10 tribus están perdidas y su sangre también. Y yo pregunto, ¿a dónde está esa sangre? Porque la tribu de Judá nunca ha perdido ni su raza, ni su sangre, ni su pueblo, ni su nación. Siempre serían nación delante de mí. Pero las 10 tribus del norte se perdieron. Y para el tiempo del fin, cuando habla de la restauración de Judá, ustedes ya conocen, ya hemos estudiado que los judíos serían restaurados según la profecía de Ezequiel capítulo 36. Pero resulta que en Ezequiel capítulo 36 y en Jeremías capítulo 31 dice: he aquí que vienen días
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y menciona para el tiempo del fin que con la casa de Judá, ¿qué significa? Se convertirían los judíos literales. Y con la casa de Israel, hermanos, que eso lo vamos a enseñar mañana o pasado, hay todo un estudio de profundización. La casa de Israel somos nosotros los gentiles, la verdadera sangre israelita de las 10 tribus que las tenemos nosotros mezcladas entre nosotros. No, la iglesia cristiana. Nosotros, hermanos, los que nos hemos convertido a Cristo, no tenemos sangre judía, pero tenemos sangre israelita. Nosotros no pertenecemos a la casa de Judá, pero pertenecemos a la casa de Israel. No interesa. Para el tiempo del fin, y ya vamos a ver desde Génesis la promesa que se le hace a uno de los hijos de José, a la tribu de Efraín. Y ya van a ver, hermanos, que nosotros no tenemos nada que envidiarle a los judíos, porque nosotros, hermanos, tenemos sangre de Israel, y al habernos convertido a Cristo se está cumpliendo para nosotros en el tiempo del fin la palabra literal, que con la casa de Judá y con la casa de Israel Dios está haciendo un nuevo pacto para aquellos que se convierten, porque la casa de Judá serían los judíos literales y la casa de Israel los israelitas literales con sangre israelita, que aunque mezclada es sangre israelita real. Pero ya mañana vamos a estudiar ese tema, ya me desvié mucho. Ahora, volviendo al tema de los 144.000, hermanos, tienen que entender bien todo lo que dice la Escritura. No pueden decir, ay, ¿por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Bueno, debe ser porque engloba todo. No. Dios, cuando nombra algo, tiene un significado profundo eso. Yo siempre me pregunté, ¿qué ha pasado con las 10 tribus del norte? ¿A dónde han ido a parar? ¿Qué se ha hecho su sangre, su raza, su nación, si son Israel? Y en el tiempo del fin del nuevo pacto, ya van a entender por qué Dios ha permitido que esa sangre se pierda y para qué. Dios ha permitido que esa sangre se pierda para que por la pérdida de Israel los gentiles obtengan ganancia. Y para que en el tiempo del fin Dios haga pacto con las 2 casas de Israel. Por eso, hermanos, cuando estudiábamos acerca de la casa de Judá, nos sentíamos mal porque decíamos, ¿cómo me gustaría ser judío? Pero ustedes no saben de que para el tiempo del fin, dice Jehová, yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Volviendo al tema de los 144.000, hermanos, tengo que decir que los 144.000 son literales y van a ser varones especiales profetas. Y vamos a ver en el texto que justo nos acaba de mencionar el hermano Luis Arauz, vamos a Apocalipsis capítulo 14. Quiero que hagamos una comparación de textos. En Apocalipsis capítulo 14, y ya van a ver, hermanos, las cosas que tenemos que saber de las Sagradas Escrituras para poder llegar a entender. En Apocalipsis capítulo 14, y es verdad, ¿no? Porque me decía María Silvia, María José, Luis, pero vos presentás el tema como que los judíos fueron... Y sí, la casa de Judá es una cosa, pero ¿y la casa de Israel? Entran las 2 casas en el pacto. Ya van a ver en el estudio que vamos a dar mañana. Apocalipsis capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno, noten, y ninguno podía aprender el cántico. ¿Por qué dice acá, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000? Exactamente, porque aparte de los 144.000 habían otros
pero ninguno de esos otros podía aprender el cántico de los 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo dice? Por primicias para Dios. La primicia, hermanos, una primicia es algo muy especial. Lo que recién nos comentaba Luis. Una primicia, hermanos, que cuando se hacía la cosecha y se recogía la cosecha de las primicias, ¿que todo era primicia? No, la primicia eran los primeros frutos. Y la primicia, esos primeros frutos eran especiales. Lo cual te está diciendo que estos 144.000 no son todos, no es toda la iglesia, no es toda la iglesia adventista, no son los salvados de todas las épocas. Todos los salvados son sellados, pero no todos son primicias. Ojo, no todos son primicias. Ya explico. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Primero explico el versículo 4, la última parte, que dice, por primicias para Dios y para el Cordero. Esto les quería explicar. Las primicias, hermanos, en la Biblia siempre se han dado con los frutos y con los hijos primogénitos. Son dos cosas a través de los cuales se daban las primicias. Con los frutos y con el hijo primogénito. Y el hijo primogénito, hermanos, siempre se lo consideraba al varón, nunca a la mujer, sino al varón. El hijo primogénito siempre era, hermanos, el hijo varón. Por lo tanto, es otro indicio que nos muestra claramente que los 144.000 van a ser varones. Exactamente. Eran los 24 ancianos. No dice 24 ancianos y ancianas. No sé si me explico. Ancianos. Y eran primicias. Y estos también son primicias. Y tiene que ver con el primogénito. ¿Y se acuerdan cuando Primeros Escritos en la página 19 dice que, qué casualidad, ¿no? Que estaban inscritos en tablas de piedra con letras de oro los nombres de los 144.000? ¿Dirá eso la Biblia? Y los 144.000 son primicias. Por lo tanto son primogénitos. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12, leemos el versículo 22 y 23. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Y estamos presentando fundamento bíblico y fundamento del espíritu de profecía. En Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23 dice así: Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, los 144.000 hermanos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nombra dos grupos: los primogénitos que están alistados en los cielos y los espíritus de los justos hechos perfectos, que son todos los santos, hermanos. Pero este versículo engloba toda la iglesia, pero no todos son primogénitos, no todos son primicias, sino ¿para qué Dios va a usar esa palabra? Hay un grupo que es primicia y que es primogénito, y hay otros que son los espíritus de todos hechos perfectos, hermano. Entonces queda claro lo que estamos queriendo enseñar con estas cosas, hermanos. Entonces dice una cita. Entonces yo leo ahora Mensajes Selectos, ya vamos redondeando, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 205, dice así: en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205.
habla de los 144.000 y la hermana White dice: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones. Y aquí le está dando con un caño, hermanos, a los que inventan cosas. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones. ¿Quién presenta, hermanos, cuentito y suposiciones? El hermano que viene y presenta una doctrina, pero no muestra texto, ni contexto, ni comparación de texto con texto. Todo eso es fábula y cuentito. Cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente, cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. Hermanos, con todo el fundamento que yo les he presentado, ¿estoy suponiendo algo? Hermano, noten, la comparación de textos no supone, ha mostrado claramente lo que es y punto. Aquí no hay suposición. En los textos que acabo de dar, hermanos queridos, no hay suposición de nada. Ha sido claro el fundamento. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. Por eso yo los reto a esos que dicen que es simbólico. Porque la hermana Juárez dice que no es el plan que los suyos vengan y presentan algo que supongan. Y bueno, yo supongo que es simbólico. ¿Y por qué es simbólico? ¿Y por qué supongo? Bueno, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes? ¿Quiénes? No dice cuántos son, sino ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco, dentro de poco, dentro de poco los que sean elegidos de Dios. La hermana White no me está diciendo que yo no tengo que estudiar si esto es literal o simbólico. Lo que me está diciendo es que no tengo que fijarme quiénes son. Yo no puedo ahora venir a decir, no, voy a tratar de ver si será Sergio. Se me hace que Nelson va a ser, por cómo él me mira así. Yo se me hace que él es y voy a predicarlo ahora a todo el mundo. O se me hace que Sergio puede ser, o Emilio. Yo presiento que Emilio va a ser y empiezo a enseñar doctrinas diciendo que Sergio, Emilio y Luis van a ser de los 144.000. Lo que no ayuda espiritualmente es saber quiénes van a ser. No tenemos que ponernos a averiguar quiénes van a ser, porque yo no soy Dios, yo no soy profeta, yo no puedo decir quiénes van a ser. Pero la hermana Juárez no me prohíbe que yo estudie cuántos van a ser, o si el número es literal o simbólico. Eso no es problema, porque eso, como lo acabo de demostrar, es fácil de determinar. Lo que ella dice es que yo no me ponga a enseñar quiénes serán o quiénes van a ser, porque eso no ayudará espiritualmente. Entonces, hermanos, pero determinar si es simbólico o literal es re fácil, es re sencillo, y Dios lo ha dejado bien en claro. Los 144.000 son literales, serán personas especiales, son primicias, son primogénitos, serán profetas, poderosos con el Espíritu de Dios, y serán los que en el tiempo del fin, hermanos, en el tiempo del fin guiarán a la iglesia. Ahora contesto la pregunta de Olguita que estaba en Apocalipsis 14. Dice, aquí preguntan, ¿qué significa eso de que no serán contaminados con mujeres? Bueno, como está hablando de un escrito simbólico y hay que seguir el lineamiento simbólico porque el libro de Apocalipsis es simbólico por excelencia, lo que está queriendo decir, hermanos, es que mujeres ahí significan iglesias con sus respectivas doctrinas. No, mujer en la Biblia siempre ha significado iglesias. Iglesias. Ahora, sí,
sí significan naciones en determinados casos. Por ejemplo, a Nínive se le llama ramera de preciosa gala, ¿sí? A Nínive se le llama así. A Babilonia también se le llamaba ramera, qué sé yo, a varias naciones también, pero pero ¿por qué? Porque tenían un aspecto religioso, significan iglesias, que en ese caso estaban representados por naciones, pero tenía que ver con la religión. Mujer en la Biblia, hermanos, significan iglesias. Y aquí viene una reflexión importante. Los 144.000 hermanos nunca se han contaminado con tonterías. Ellos tienen doctrina perfecta. ¿Por qué? Hoy en día los que dicen que la homosexualidad está bien y le enseñan con Biblia, ya se han contaminado con doctrina. Los que dicen que la mujer puede predicar en púlpito, y el libro del doctor Coranten Pippin lo dejan bien en claro que eso no es correcto. Yo lo aprendí no de invento mío, sino de la Biblia y de un libro extraordinario que se llama Recibiendo la Palabra. El doctor Coranten Pippin dice de que eso no es así, que está bien lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y 1 de Corintios capítulo 14. Los que andan permitiendo que la mujer enseñe en el púlpito sagrado, que ahí no puede predicar la mujer, ni tampoco puede predicar cualquier hombre. Ojo, no puede predicar cualquier hombre. El púlpito es sagrado, la mujer tampoco, ni cualquier hombre ni la mujer. Tiene que ser la persona designada por Dios que vaya al púlpito. Los que enseñan que la mujer tiene que predicar en púlpito ya se han contaminado con mujeres, porque la Biblia no enseña eso. Se han contaminado con doctrina pentecostal. Los que enseñan, por ejemplo, ¿qué otra doctrina rara anda por ahí? Los que enseñan solamente del amor, ese amor sentimental, ese amor sin principios, ese amor sin contenido, ese amor confuso, que no tiene doctrina, que no tiene contenido, que es un amor sentimental y confuso, ya se han contaminado con doctrina evangélica. Todas esas doctrinas que vienen de las diferentes iglesias católicas y diferentes iglesias protestantes y diferentes iglesias evangélicas ya están contaminados. Ténganlo por seguro que Dios no va a elegir a una de esas personas para que sean de los 144.000. Sí. Cuando dice que son vírgenes, algunos saben interpretar que eran 144.000 que son de cuna, así que nunca se contaminaron, no como si que eran católicos, evangélicos, sino que siempre fueron de la iglesia, siempre fueron de la iglesia. Al contrario, los de cuna son los que más se han contaminado con doctrinas raras. Sí. Claro. Claro, virginidad, hermanos, virginidad espiritual, hermanos, virginidad espiritual significa pureza de doctrina, pureza de corazón, pureza de vida, tanto por precepto como por el ejemplo. Son vírgenes, o sea que significa que no se han contaminado al convertirse, exactamente. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, para el tiempo del fin, está aceptando un montón de cosas raras, como por ejemplo, ya se han metido dentro de la iglesia que el amor es un sentimiento, que la mujer puede predicar en púlpito, que la homosexualidad está bien, que el divorcio está bien por cualquier causa, que el aborto está bien por cualquier causa. Se ha metido la doctrina de que ¿cómo les puedo decir? Un montón de doctrinas raras, que está bien, por ejemplo, hacer el culto de celebración, saltando, gritando, con baterías. Esas doctrinas se están metiendo en el tiempo del fin ahora en la iglesia adventista. Entonces, como Dios sabía que se iban a meter las doctrinas de las otras mujeres, Dios dice, como yo sé que se van a meter las doctrinas de otras mujeres para el tiempo del fin, los que yo voy a escoger son personas obedientes y estudiosas de la verdadera doctrina. De la verdadera doctrina. Entonces, hermanos, ténganlo por seguro que esos hermanos que enseñan tonteras, que enseñan que el Espíritu Santo solamente es una persona, pero no es Dios, y que Cristo es un ser divino, pero no con la deidad del Padre, se andan enseñando, sabían que Cristo es divino, y yo dice, sí, hay adventistas que dicen, sí, es divino, pero con una divinidad menor. Es un divino menor, un Dios menor, como los testigos de Jehová. Ténganlo por seguro que también esos hermanos adventistas, Dios no los va a escoger para que sean de los 144.000, porque estos 144.000 de la Biblia tienen una doctrina pura. Tienen una doctrina pura, hermanos. Y les vuelvo a repetir,
se están metiendo un montón de doctrinas que no son bíblicas. Estos que van a ser de los 144.000 tienen la perfección de la doctrina. Y eso ya es como que les da con un caño a todos los que tienen teología liberal. Todos los que tienen teología liberal, hermanos, tengan cuidado con eso. Bien, y después, ¿qué otra cosa tenía que explicar? ¿Habían preguntado otra cosa? Era eso nada más. Mujeres significan iglesias con sus respectivas doctrinas, y virginidad significa pureza doctrinal y pureza de vida, ¿sí? Y por último, hermanos, lo que habían preguntado hace rato. Si los 144.000 son literales, ¿qué? ¿Significa que son los únicos que se salvan? No, entonces lo explicamos y con eso terminamos el estudio. En el mismo Apocalipsis capítulo 7 está explicado que los 144.000 es un número específico, pero que también hay otros. Hay otros que son todos los demás que se van a salvar en el tiempo del fin con el derramamiento de la lluvia tardía. En Apocalipsis capítulo 7, si la gente leyera el contexto, se daría cuenta, hermanos, de una extraordinaria revelación que tiene el libro de Apocalipsis. Y yo por ahí, hermanos, les soy sincero, no quiero dar nombres, pero yo he escuchado a pastores poderosos, ¿no?, que predican de los 144.000 y dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y una serie de 10, 15, 20, 30 sermones y al final nunca dicen nada. Y con lo único que terminan diciendo, no, lo importante es prepararse. Y sí, ya sé eso. Ya sé que tengo que cambiar el carácter, que tengo que prepararme, que tengo que buscar una piedad más profunda, que tengo que reavivarme y reformarme, pero al final no me dicen lo que la gente quiere saber. Hay hermanos que quieren saber este tema y dan vuelta y vuelta y aburren. El otro día le pedí aquí yo a María José que analice los sermones de otros predicadores que están predicando de Daniel 11. Y se aburrió aquí la hermana, escuchando. Ya va por el cuarto, quinto casé y no dicen nada. Con respecto a Daniel 11, ¿no? Y hablan, y hablan, y hablan, y uno se duerme, ya así. Duerme, queda dormido, y se durmió. Y no han dicho nada. La gente quiere explicación concreta y objetiva. Por eso yo les enseñaba a ustedes, hermanos, que son instructores bíblicos, cuando ustedes enseñen Biblia, presenten Biblia, no den vuelta porque la van a aburrir a la gente. Tienen que ir al punto y explicar claramente lo que dice Dios. Y no, que pasa, que resulta, que el símbolo, y entran a dar vueltas y vueltas y no le contestan la pregunta que la persona quiere saber. Ahora, hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, dice el versículo 4, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de las tribus de Israel, de todas las tribus de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Y bueno, desde el versículo 4 al 8 menciona las 12 tribus de Israel, que eso ya no les explico porque no es el tema. El tema de hoy era solamente explicar si son literales o simbólicos y nada más, ahí termina el tema. Ahora, ¿por qué menciona acá las 12 tribus de Israel? Ese es otro tema que lo dejaremos para algún día posterior. Pero resulta, hermanos, que en la visión de Daniel capítulo 7, el ángel en el contexto y Juan en la misma visión sigue viendo otras cosas. Sigue viendo otras cosas. Pero hasta el versículo 8 él ha visto una visión, ¿verdad? Hasta el versículo 8 él ve una visión. Y dentro de esa visión él escucha un número definido. Él escucha un número definido. Pero ahora, después de haber escuchado el número definido de sellamiento, ahora comienza el versículo 9 y presten atención. Después de estas cosas, o sea, después de haber escuchado ese número, y yo oí su número, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Esa es otra compañía, aparte de los 144.000. ¿Por qué? Porque los 144.000 es un número objetivo, una cantidad numérica, algo que yo sí lo puedo contar. Yo empiezo 1, 2, 3, 4, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 120.000, 130.000, 140.000, 144.000, sí lo puedo contar. El número 144.000 es un número que cualquiera lo puede contar. Ahora, hermanos, vuelvo a leer el versículo 4.
y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora salteamos al versículo 9. Y he aquí, después de estas cosas, ya después de esto, después del número definido, miré, y he aquí ya una gran compañía, la cual ya ninguno podía contar. Y no tan solamente ninguno podía contar, sino que decía, y de todas las gentes, y linajes, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Pero Apocalipsis 14:1 dice que los 144.000 también estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Por lo tanto, delante del trono van a estar los 144.000, con alrededor la vuelta, la gran compañía que nadie puede contar, que también estará delante del trono, lo cual nos muestra claramente, hermanos, que en el tiempo del fin, y cuando vayamos en el cielo, y acá en la tierra, y cuando vayamos en el cielo, y acá en la tierra, y cuando vayamos en el cielo, hay dos grupos, hermanos. Los 144.000, que eso sí se los puede contar, y la otra gran multitud que nadie la puede contar, que son de todas las tribus, naciones, lenguas y pueblos, pero que en profundidad hay sangre israelita ahí. Pero al decir de que son de todas naciones, tribu, lengua, hace una diferenciación entre lo que es la casa de Judá y lo que sería la casa de Israel. ¿Se entiende, hermanos? Pero resulta que no termina ahí la visión. Y noten lo que va a pasar ahora. Versículo número 10. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Versículo 13. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Noten el versículo 13. Y respondió uno de los ancianos, diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos? ¡Qué misterio! Había un grupo, hermanos, que estaba vestido de ropas blancas. Y el anciano le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son, che? ¿Y de dónde han venido? Pero en los versículos anteriores habla de 144.000 y de una gran compañía. Pero, ¿de quién está preguntando el anciano? ¿De los 144.000 o de la gran compañía? Contesten bien, hermano, porque Elías se le está riendo a todos acá. Contesten bien. Estos. A ver, vuelvo a leer el versículo 13, hermanos. Volvamos a leer el versículo 13. Y respondiendo uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? A ver, leamos el contexto para saber a quién se está refiriendo. Y yo le dije, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos,
y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará las lágrimas de todos los ojos de ellos. ¿Y quiénes son los únicos que cantarán el único cántico de Moisés y del Cordero, y que han pasado por el tiempo de la angustia de Jacob, y que vienen de grande tribulación, y que verán la tierra desolada, y que nadie podrá tener una experiencia como la de ellos? Y eso lo pueden comparar, hermanos, lo pueden comparar con hermanos, Conflicto de los Siglos, página 707. A Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, lo comparan con Conflicto de los Siglos, página 707, y lo comparan con Primeros Escritos, página 19, y automáticamente queda revelado que cuando el anciano le pregunta a estos quiénes son, que están vestidos de ropas blancas, no se refería a la gran multitud, sino a los 144.000, porque los 144.000 no estaban vestidos de ropa fucsia, estaban de ropas blancas, hermanos. Y aparte le sirven en su templo. ¿Y qué en el templo ese sagrado? ¿Cualquiera se va a ir a meter el día de mañana ahí? No, si Jesús ha dejado en claro, únicamente los 144.000 entran en su templo. Hermanos queridos, ¿es un invento lo que estamos diciendo o hay coherencia sistemática en lo que estamos presentando? Hay coherencia, hermanos. Hay coherencia, hay Biblia, hay espíritu de profecía. Tiene razón, Olguita. Bueno, hay algunos que han tenido una R hoy, ¿sí? Elia, no sé por qué Elia se ríe. Bueno. Y a Emilio le vamos a preguntar, lo veo aquí concentrado, pero no sé si está ahí, con qué está. Lo veo que hace ruiditos ahí, no sé por qué. Bien, hermanos, para los hermanos que nos siguen en internet, no se asusten, estas no son clases, no son sermones. Si fuese un sermón, yo les dije el otro día, estaría almidonado, serio, reverente y así bien serio, pero esto no son sermones, estas son clases amenas donde nos reunimos y la gente hace preguntas. Son clases amenas, clases simpáticas, donde nos reunimos con reverencia y respeto a estudiar, pero es una clase informal, donde estamos aprendiendo, es una clase bíblica. Claro, así nos enojaríamos de esa manera, exactamente. Entonces, hermanos, ¿queda alguna pregunta con respecto a este tema? Entonces, hermano, no hay fundamento para decir que los 144.000 son simbólicos. Toda la comparación de textos muestra de que son literales. Si no quedan preguntas, dejamos acá este estudio y que esto nos ayude a entender que estudiando sistemáticamente la Biblia, hermanos, queda perfecto el estudio para comprender que los 144.000 son literales y son personas especiales que dirigirán a la iglesia adventista en el tiempo del fin. Nada más.